Quiero explicar aquí el porqué de una dedicatoria. Una de las dedicatorias más importantes que he hecho nunca cuando escribí un libro es la que encabeza este libro, El fracaso de la felicidad. Este libro yo se lo dedico in memoriam, por desgracia, a mi abuela paterna. Mi abuela paterna, y lo he comentado en numerosas ocasiones, murió a la edad de 22 años. Resulta muy sorprendente, y a mí desde siempre me resultó muy sorprendente, tener una abuela que siempre tuviera 22 años. Murió a esa edad de tuberculosis, como muchas otras personas, porque por desgracia no fue la única en fallecer de una enfermedad tan mortífera como era la tuberculosis en aquellos tiempos en los que, durante la posguerra civil española y prácticamente la posguerra mundial, no había medicación prácticamente asequible para nadie. Aquella fue una muerte muy lamentable en la historia de mi familia, como insisto, en la historia de cualquier familia la muerte de un ser querido resulta tristemente irreversible. Aquella dedicatoria que encabeza ya este libro a la memoria de Mercedes Orbiz Iglesias, mi abuela paterna, que falleció de tuberculosis a los 22 años de edad en Santa Bárbara, Asturias, uno de los corazones de la cuenca minera, dejando dos hijos de apenas 3 años, mi padre, y unos meses, mi tío. Y dedico también este libro a todas aquellas personas que, como ella, nos regalaron su vida a cambio de nada, porque pensaron en nosotros y no en la felicidad. Este libro habla del fracaso de la felicidad, pero no del fracaso de la vida, porque la vida es muy superior y muy irreductible, si es que puede cuantificarse lo irreductible, a la felicidad que forma parte de ella. Este libro de alguna manera quiere ser un homenaje, quiere ser un reconocimiento a todas aquellas personas que hicieron posible nuestra vida, que hicieron posible lo que nosotros somos y que antepusieron precisamente la vitalidad de la que hoy nosotros podemos disponer a cambio de una felicidad que ni sospecharon y en la que jamás la vida que vivieron les permitió pensar. Es un reconocimiento y un homenaje a esas personas.